Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver en esta clase la segmentación topográfica del abdomen, términos de localización anatómica o direccionales, de lo que ya estuvimos hablando un poquito, y vamos a iniciar o arrancar con los tejidos, la clasificación y las características y funciones de los tejidos. Arrancamos entonces con los términos de localización anatómica o direccionales, de los que ya estuvimos hablando un poco en clases anteriores. Me pareció interesante el cuadrito. Vamos con el primero, que es superior. ¿Sí? El término superior nos referíamos a lo cefálico, a lo craneal, y se define como lo que está hacia la cabeza o hacia la porción más elevada de una estructura. ¿Sí? El ejemplo sería el corazón superior al hígado, ¿sí? O el hígado superior a la vejiga. Y así podemos ir mencionando varios ejemplos. Lo inferior, caudal, esto es alejado de la cabeza, o sea, la parte más baja de una estructura. Y el ejemplo que nos da es el del estómago inferior a los pulmones. Lo anterior o ventral se refiere a la parte frontal o a la parte delantera de nuestro cuerpo. El ejemplo que nos da es el del esternón, que es anterior al corazón. Podríamos utilizar también las costillas, son anteriores a los pulmones. Respecto de lo posterior o dorsal, hablamos de la parte trasera de nuestro cuerpo, esto es simplemente un repaso, y en el que podemos poner como ejemplo el esófago posterior a la tráquea. Respecto de lo medial, es cercano a la línea media, el cúbito, medial al radio. Si nos colocamos viéndolo en posición anatómica esto, el cúbito va a estar por dentro y el radio va a estar por fuera. Recordábamos que decíamos que para, como memotecnia, para recordar al hueso radial, poníamos de ejemplo el dedo pulgar, que decíamos que era la antena de la radio. Entonces, si nos colocamos en posición anatómica, vamos a ver que el radio queda por fuera, el cúbito por dentro, por ese motivo el cúbito es medial. Lateral, alejado de la línea media, los pulmones son laterales al corazón. Intermedio habla de lo que está entre dos estructuras. El ejemplo, el colon transverso, es intermedio entre el colon ascendente, que está a la derecha, y el colon descendente, que está a la izquierda. El colon transverso está en el medio entre los dos, por eso es una estructura intermedia. Otro ejemplo sería el corazón, ¿sí? Entre los dos pulmones. Ipsilateral. Ipsilateral significa dos estructuras distintas pero que están del mismo lado del cuerpo. El ejemplo, la vesícula biliar y el colon ascendente. Las dos estructuras del lado derecho del organismo, ¿no? Del cuerpo. Entonces son ipsilaterales. También podríamos decir que son ipsilaterales el vaso y el riñón izquierdo, por ejemplo, ¿no? Como para ir agregando más ejemplos. Respecto de lo contralateral, habla del lado opuesto del cuerpo respecto de otra estructura. El colon ascendente a la derecha del cuerpo y el colon descendente a la izquierda son contralaterales. El riñón derecho y el riñón izquierdo son contralaterales. Vamos con la definición o el término proximal. Proximal, cercano a la unión del miembro con el tronco, cercano al origen de una estructura. Entonces decimos que el húmero, que es el hueso del brazo, es proximal al radio, que es un hueso del antebrazo. Lo distal. Lo distal se define como lo que está alejado de la unión de un miembro con el tronco, es decir, alejado del origen de la estructura. Las falanges, que son los huesos de los dedos, van a ser distales al carpo, que son los huesos de la muñeca. Y por último, la terminología superficial y profunda se refiere a lo superficial es lo externo, es decir, se encuentra en la superficie corporal o cercano a ella, cercano a la superficie, y el ejemplo son las costillas, que son superficiales respecto de los pulmones.
Siempre hablamos de una estructura respecto de otra. Y lo profundo nos referimos a lo interno, a lo que está alejado de la superficie del cuerpo. En este caso vamos a hablar nuevamente de las costillas, que son profundas respecto de la piel, del pecho y de la espalda. ¿Sí? Son dos estructuras, son estructuras profundas respecto del pecho y de la espalda. Todo, Toda esta terminología nos va a permitir, como hablábamos al principio, de poder referirnos con un lenguaje técnico, preciso y universal, y además nos permite que podamos localizar con precisión las distintas partes del cuerpo respecto de otras, siempre una parte del cuerpo respecto de otra. Entonces, en esta imagen, que es una imagen anterior, un corte frontal que nos permite una imagen anterior, eh, podemos seguir viendo un poquitito lo que es la terminología medial, ¿sí? Que se refiere a la línea media del cuerpo, hacia los costados, derecha e izquierda, vamos a tener lo lateral. Proximal y distal siempre es de la inserción de uno de los miembros al tronco, entonces lo más cercano va a ser lo proximal y lo más alejado de esta inserción va a ser lo distal. Y por último, lo superior y lo inferior, que también recuerden que siempre tenemos sinónimos para nombrarlo. Lo superior lo podemos mencionar como como cefálico, lo superior como cefálico y lo inferior como caudal. Continuamos y vamos a hablar ahora de la división topográfica del abdomen, de lo que ya estuvimos mencionando un poco en la clase anterior, eh, más concretamente de los 9 cuadrantes abdominales en los que se divide el abdomen. Esto tiene gran importancia en el estudio de la anatomía, ya que el abdomen es una cavidad muy amplia, muy grande, y que contiene muchos órganos. Por lo tanto, necesitamos dividirlo en regiones con el fin de poder estudiarlo más fácilmente. Por ejemplo, para que el examen físico que realizamos a nuestro paciente, o sea, en este examen físico podamos evaluar correctamente cuál es la región que está siendo afectada, ¿no? Entonces dijimos que para realizar esta división en 9 cuadrantes, lo que tenemos que hacer son 4 líneas, ¿sí? Formando un tatetí. Estas 4 líneas van a ser 2 líneas horizontales y 2 líneas verticales. Comenzamos primero con las verticales. Como ya dijimos, estas 2 líneas pasan por la línea medio clavicular, ¿sí? Entre medio de las clavículas, sería en la mitad de la clavícula, esta línea medio clavicular, y las 2 horizontales, una pasa por el borde costal y la otra pasa por la línea transtubercular o intertubercular. Podemos utilizar distintos lugares para trazar estas líneas. Nosotros, para que sea más fácil, lo vamos a utilizar directamente desde las crestas ilíacas, ¿sí? Creo que es la más fácil de todas. Entonces vamos a utilizar la que pasa por debajo de las costillas, que es la línea subcostal. Esta va por debajo de aproximadamente debajo de la décima costilla, y la línea ilíaca, vamos a llamarle, va a pasar por las crestas ilíacas, ¿sí? Ya lo vamos a volver a ver, no se preocupen. Nosotros dijimos la transtubercular, pero me parece un poquito más fácil verlo desde las espinas ilíacas, desde las crestas ilíacas. Entonces, una vez trazadas estas líneas, vamos a poder identificar o obtener los 9 cuadrantes que mencionábamos. Estos cuadrantes, los más superiores y hacia los laterales, los vamos a denominar hipocondrios. Hipo porque están debajo, condrio significa cartílago, están por debajo de los cartílagos costales. Luego vamos a encontrar los flancos,
a los laterales. Flanco significa justamente eso, significa costado o lateral, el que vamos a encontrar el izquierdo y el derecho. Luego las esquinas inferiores, vamos también a encontrar una esquina inferior izquierda y una esquina inferior derecha, a las que vamos a denominar fosas ilíacas. Y por último vamos a mencionar los que nos quedarían libres, que son los cuadrantes centrales. El más superior, el epigastrio, epi significa por encima, entonces es el que está por encima de la región, o sea, en la región superior del abdomen. El siguiente cuadrante es el mesogastrio, meso significa mitad en griego, o simplemente lo podemos llamar región umbilical. Recuerden que siempre vamos a encontrar sinónimos y nosotros podemos, si bien debemos conocer todos, pero podemos utilizar uno para mencionar determinada zona. Entonces región umbilical dijimos la del centro. Y por último vamos a encontrar el más inferior de todo, que es el hipogastrio. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a identificar todos los órganos que vamos a encontrar en cada uno de los cuadrantes. Vamos a comenzar por el hipocondrio derecho. En este vamos a encontrar, perdón que se me activó. Bueno, vamos a encontrar entonces en el hipocondrio derecho el lóbulo derecho del hígado, ¿sí? El hígado tiene dos lóbulos, está dividido en 8 sectores, pero tiene dos lóbulos. Vamos a encontrar el lóbulo derecho o el mayor del hígado. También otra estructura importante que vamos a encontrar es la vesícula biliar. Vamos a encontrar en un plano más profundo al riñón derecho, la parte superior del riñón derecho, con la glándula suprarrenal. Y por último encontramos el ángulo derecho del colon, que en la imagen dice FH porque también se llama flexura hepática del colon. Esas son las estructuras que necesitamos conocer y que se encuentran en el hipocondrio derecho. Continuamos con el epigastrio. En este lugar vamos a encontrar el lóbulo izquierdo del hígado, o la mitad izquierda del hígado, ¿sí? Dijimos que tenía dos lóbulos. Podemos encontrar también la parte superior del páncreas y gran parte del estómago, es decir, del cuerpo del estómago y su porción pilórica. Esto es ya cuando el estómago va a pasar, o sea, terminar en el píloro, en el esfínter pilórico y comenzar el duodeno. ¿Sí? Encontramos entonces en el epigastrio gran parte del cuerpo y parte de la porción pilórica. Continuamos con el hipocondrio izquierdo. En este vamos a encontrar el resto del estómago, la curvatura mayor. Vamos a encontrar el polo superior del riñón izquierdo con su glándula suprarrenal. En un plano más profundo, respecto del estómago, vamos a encontrar, o sea, detrás del estómago, a la cola del páncreas, el vaso, que es un órgano de gran importancia. Vamos a encontrar después la tercera porción del esófago, la parte abdominal del esófago, su tercera porción la vamos a encontrar en el hipocondrio izquierdo. Y por último encontramos la flexura cólica izquierda o ángulo izquierdo del colon o ángulo esplénico. Ángulo esplénico es en referencia al vaso. En el flanco derecho vamos a encontrar colon ascendente y gran parte del duodeno y del yeyuno. En el mesogastrio o región umbilical, más fácil para su estudio, en la región umbilical vamos a encontrar el colon transverso, parte del yeyuno, parte del ilion y el mesenterio. Y en un plano más profundo estarán la aorta abdominal y la vena cava inferior, o sea, los grandes vasos. En un plano profundo de la región umbilical encontramos grandes vasos como la aorta abdominal y la vena cava inferior. Continuamos con el flanco izquierdo. En el flanco izquierdo vamos a encontrar al colon descendente, la parte izquierda del riñón y parte del yeyuno e ilion. Parte izquierda del riñón, no, perdón, vamos a encontrar al riñón izquierdo
o sea, vamos a ver una parte solamente del riñón izquierdo en este lugar, la parte más inferior. Continuamos con la fosa ilíaca derecha, que es de gran importancia conocerla porque en esta vamos a encontrar al ciego del colon o el apéndice secal. En las mujeres vamos a encontrar el ovario derecho y en el hombre el cordón espermático. El cordón espermático que asciende por el conducto inguinal. Continuamos con el hipogastrio. En el hipogastrio vamos a encontrar en mujeres el útero, la vejiga y el recto. Y en el hombre vamos a encontrar la vejiga urinaria, la próstata en el final de la vejiga, aunque no se la considera la próstata parte del hipogastrio, y el recto en hombres. Y por último, en la fosa ilíaca izquierda vamos a encontrar en mujeres el ovario izquierdo y en hombres el cordón espermático izquierdo. Las estructuras que van a compartir en común son el colon sigmoide, que es en este lugar lo vamos a encontrar en los dos sexos. Antes de finalizar con este tema, vamos a hacer algunas aclaraciones, ya que, por ejemplo, como siempre mencionamos, dependiendo de la bibliografía que utilicemos, van a variar, por ejemplo, las vísceras u órganos que vamos a encontrar en cada uno de estos cuadrantes. Por eso esta imagen en la que vemos que en epigastrio agregan otras estructuras, igual que en el mesogastrio o región umbilical y en el hipogastrio. Nosotros necesitamos conocer estas que vimos en esta imagen, ¿sí? Con esto nos alcanza. Volvemos a repetir entonces que esta imagen solamente es para comparar que según la bibliografía que utilicemos vamos a encontrar más o menos estructuras. También depende, esta ubicación va a depender del tamaño del cuerpo, de la posición en la que se encuentra el cuerpo, y también tenemos que considerar, como veíamos en la clase anterior, que son órganos que no están fijos dentro de la cavidad abdominal, sino que tienen cierto movimiento, entonces puede que varíen de un organismo, de un cuerpo a otro. Dicho esto, entonces, continuamos, seguimos avanzando en la unidad 2 y nos detenemos en este momento en aparatos y sistemas para hacer un repaso y diferenciar uno y otro. Dijimos que los aparatos son conjuntos de órganos que realizan una función en común. Están formados por varios tipos de tejidos distintos, no solamente uno, sino varios tipos de tejidos distintos y varios órganos, mientras que los sistemas son órganos semejantes con igual estructura, es decir, acá sí encontramos los mismos tejidos y realizan las mismas funciones. Estas funciones que llevan a cabo los órganos de un mismo sistema son mucho más complejas que las que realiza cualquier órgano aisladamente. Para resumir, un aparato es el que está conformado por órganos muy diferentes entre sí, pero coordinados para que realicen una función específica. Y un sistema es el que está conformado por órganos con el mismo tipo de tejido y que realizan actos completamente independientes. Vamos a ver entonces los aparatos y sistemas del cuerpo humano. Volvemos sobre lo mismo. En esta bibliografía dice 11 aparatos. En realidad serían 12 si consideramos a los aparatos reproductores femeninos y masculinos como propios. Serían 12, pero los considera como uno, por eso dice 11 aparatos y sistemas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es tan importante que sepamos qué cantidad de aparatos, o sea, el número en sí, sino que lo importante es que podamos comprender cuáles son sus componentes y cuál es su función fundamental. Eso es lo importante. Vamos a comenzar con el sistema tegumentario, al cual le vamos a dedicar también una clase especial, solamente para hablar de él. Es un sistema que está compuesto por la piel y las faneras, como el pelo, uñas de las manos y uñas de los pies, las glándulas sudoríparas y las sebáceas.
La función que tiene va a ser la de proteger al cuerpo humano, ayudar a regular la temperatura para mantener la homeostasis, eliminar distintos detritos o desechos, colabora con la síntesis de la vitamina D, con ayuda de los rayos del sol, de los rayos ultravioletas, y detectar sensaciones como tacto, dolor, calor y frío por medio de receptores. Continuamos con el sistema esquelético, del cual también vamos a ocupar una clase especial para estudiarlo en profundidad. Por ahora lo que vamos a repasar son sus componentes, que son los huesos junto con las articulaciones del cuerpo humano y el cartílago asociado. Las funciones que va a tener este sistema es la de sostener y proteger al cuerpo humano, esta característica compartida con el sistema tegumentario que mencionábamos recién, y va a proveer una superficie para las inserciones musculares. Esto va a ayudar a los movimientos corporales, alberga células que producen células sanguíneas y almacena minerales y lípidos, los lípidos que son las grasas. ¿A qué nos referimos cuando decimos que alberga células que producen células sanguíneas? Estamos refiriéndonos a la médula ósea, que no debemos confundir con la médula espinal. Respecto del sistema muscular y el sistema nervioso, son dos sistemas que también van a tener una clase especial para cada uno de ellos, para estudiarlos en profundidad. Simplemente ahora vamos a decir que los componentes del sistema muscular van a ser, por sobre todas las cosas, el tejido muscular esquelético. Es un músculo insertado habitualmente en los huesos, y otros tejidos musculares son el músculo liso y el músculo cardíaco, de los cuales vamos a charlar más en profundidad cuando toquemos cada uno de los temas. Las funciones van a ser participar de los movimientos corporales, como caminar o el mantenimiento de la postura y la de generar calor. El sistema nervioso, cuyos componentes son el encéfalo, que como ya vimos en la clase anterior, compuesto del cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, la médula espinal y los nervios espinales que salen de esta médula espinal. Y órganos especiales de los sentidos como los ojos y los oídos. Las funciones que vamos a estudiar son la generación de potenciales de acción, o sea, del impulso nervioso, para regular las actividades corporales. También detecta cambios del medio interno y del medio externo, interpreta los cambios y responde causando contracciones musculares o secreciones glandulares. ¿A qué se refiere con esto? Detecta cambios del medio interno y del medio externo por medio de neuronas sensitivas. Va a detectar estos cambios por una vía eferente. Estos cambios o estos impulsos van a ir al cerebro, donde van a ser interpretados, y por una vía motora o aferente, una vía motora eferente, van a ser devueltos en forma de contracciones musculares o secreciones glandulares. Las vías sensitivas son aferentes, lo sensitivo es aferente, y lo motor, o sea la respuesta, es mediante vías motoras o eferentes. El sistema endocrino al igual que el aparato cardiovascular, van a tener su clase aparte. Vamos a ver en esta oportunidad entonces cuáles son los componentes del sistema endocrino, que van a ser por lo general glándulas productoras de hormonas, como la epífisis, el hipotálamo, la hipófisis, el timo, que veíamos en la clase anterior, que era una glándula que está en personas de menor edad y se relaciona con el sistema inmunitario en la creación de leucocitos. La glándula tiroide, las paratiroides, las suprarrenales ubicadas por encima de los riñones, páncreas, ovarios y testículos, y además de las glándulas productoras, también las células que producen las hormonas en varios otros órganos. ¿Cuáles van a ser las funciones del sistema endocrino? Van a ser, mediante la liberación de hormonas, regular actividades corporales. Las hormonas son mensajeros químicos que se transportan por sangre desde la glándula endocrina hasta el órgano diana, es decir, hasta el órgano en donde
van a cumplir su función. El, el aparato cardiovascular, compuesto por la sangre, el corazón y los grandes vasos, en realidad todos los vasos sanguíneos, perdón, cuyas funciones van a ser: el corazón funciona como una bomba, la cual hace que la sangre a través de los vasos sanguíneos llegue a cada uno de los lugares, a cada uno de los tejidos. Esta sangre va a transportar el oxígeno, o sea, va a estar cargada de oxígeno y de nutrientes necesarios para la célula, para la supervivencia, para el desarrollo, y por medio del sistema venoso regresar hacia el corazón para posteriormente la eliminación del dióxido de carbono y de los desechos de las células. Otra de las funciones fundamentales es el regular el equilibrio ácido-base, la temperatura corporal, el contenido de agua de los líquidos corporales. Los componentes de la sangre además ayudan a defender contra las enfermedades, transportando todos los, todas las células blancos, los leucocitos y las células que van a estar relacionadas con la inmunidad. Continuamos entonces con el sistema linfático e inmunitario, cuyos componentes van a ser la linfa, los vasos linfáticos, el vaso, el timo, los ganglios linfáticos, las amígdalas em, y las amígdalas, perdón. Y va a estar formado por células que ejecutan las respuestas inmunitarias, como son los linfocitos B y los linfocitos T, entre otros. También participan los natural killer, pero lo vamos a ver cuando veamos linfático. Dentro de las funciones podemos encontrar la de retornar las proteínas y líquido a la sangre, transportar lípidos del tubo digestivo a la sangre, y contiene los sitios de maduración y proliferación de los linfocitos B y de los linfocitos T. Protegen contra microbios causantes de enfermedades. Este sistema linfático necesita tener un movimiento continuo de la linfa para, para funcionar correctamente, y es un sistema de transporte de células inmunes y anticuerpos, como dijimos antes. Es el sistema que nos da las condiciones para tener un sistema inmunitario óptimamente activo. Hay un ciclo que es el ciclo linfático, el cual empieza a nivel capilar, en el cual el plasma que sale de los capilares sanguíneos eh, y es el que alimenta, esto lo veíamos también en las clases anteriores, el que alimenta las células de los distintos tejidos circundantes. Una parte de ese líquido, que es líquido intersticial, es recogido junto con productos finales de metabolismo y detritos celulares, a lo que se llama carga linfática, y es recogido entonces por los vasos linfáticos. Se llaman vasos linfáticos iniciales. Por ejemplo, si se produce una infección dentro del cuerpo, comienza una gran actividad en el sistema linfático, y las vías linfáticas van a convertirse como si fueran unas autopistas rápidas para la defensa inmunitaria. Vamos a encontrar también la ayuda de células presentadoras de antígenos. Los antígenos de los focos de infección lo que hacen es atravesar el torrente linfático, llegar hasta los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos próximos, o sea, el cuerpo humano tiene ganglios distribuidos por todo el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La linfa se deposita en ellos y en caso de infección es la que organiza la defensa que corresponde, ¿sí? Los antígenos se encuentran con los linfocitos específicos, perdón, específicos, y estimula la multiplicación, hace que estas fuerzas de defensa, ahora más sofisticadas, o sea, ahora ya van a reconocer a lo que tienen que atacar, contra lo que tienen que defender nuestro organismo. Por lo tanto, van a salir del sistema linfático, van a entrar en la sangre y de esta manera poder llegar, por ejemplo, o sea, estos anticuerpos y estos linfocitos, llegar hasta el tejido que está siendo afectado. Eso es lo más importante que tenemos que saber del sistema linfático y el inmunitario. El aparato respiratorio
Está compuesto por los pulmones, las vías respiratorias, que son la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios. Eh, bueno, también vamos a tener una clase especial para esto, pero como para que vayamos familiarizándonos con la terminología, lo que hacen es básicamente producir la hematosis, ¿sí? El intercambio gaseoso de oxígeno por dióxido de carbono y expulsarlo al exterior. Eh, las funciones de se transfiere oxígeno del aire inspirado a la sangre y el dióxido de carbono expirado y ayuda a regular el equilibrio ácido-base. Ya lo vamos a ver también de los líquidos corporales. El aire que fluye de los pulmones a través de las cuerdas vocales produce sonidos. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver en este momento las generalidades. Después vamos a ver uno por uno cada aparato y sistema, ¿no? Por eso vamos como rápido y solamente nos basamos en cómo está formado y las funciones principales. El aparato digestivo, cuyos componentes van a ser la boca, la faringe, el esófago, el estómago, luego el intestino delgado, el intestino grueso, dentro del intestino grueso, en el final, el colon sigmoide, el recto y el ano. Y también van a participar órganos que son accesorios, que son los que participan con los procesos digestivos. Eh, Son glándulas, como por ejemplo las glándulas salivales, entre las que vamos a encontrar la parótida, la sublingual, la submaxilar. Por otro lado, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. ¿Cuáles van a ser las funciones? La degradación física y química de los alimentos, la absorción de estos nutrientes, ¿sí? Para pasar, o sea, pasar de la luz a la sangre para que el sistema digestivo, perdón, para que el sistema circulatorio los haga llegar a todos los tejidos para que sean utilizados por las células estos nutrientes, y la eliminación de desechos sólidos. Respecto del aparato urinario, sus componentes son los riñones, uréteres, vejiga y uretra. La función es la de producir y almacenar, o sea, producir, almacenar y eliminar la orina. Junto con esta van a ser eliminados desechos, regulando el volumen y la composición química de la sangre, por ejemplo. Ayuda a mantener el equilibrio ácido-base de los líquidos corporales y mantiene el equilibrio mineral del cuerpo. Ayuda a regular la producción de eritrocitos mediante la eritropoyetina. Y por último, vamos a estudiar a los aparatos reproductores, cuyos componentes son las gónadas, que en el hombre son los testículos y en el ovario, perdón, y en las mujeres en los ovarios, junto con órganos asociados. En la mujer, trompas uterinas, útero, vagina, glándulas mamarias, y en el hombre podemos nombrar al epidídimo, al conducto deferente, las vesículas seminales, la próstata y el pene. ¿Cuáles van a ser las funciones? Las funciones de las gónadas van a ser producir los gametos, ¿sí? Los espermatozoides en el hombre y los ovocitos en la mujer. Estos se van a unir para formar un nuevo organismo y también liberan hormonas que regulan la producción y otros procesos corporales. Los órganos asociados transportan y almacenan gametos. Las glándulas mamarias producen leche. Acá entonces un resumen de aparatos y sistemas. Em, entonces, repasando, lo más importante es que tenemos que saber por ahora son cómo están formados y cuáles son sus funciones. Y por último, saber, según sus funciones, a qué tipo de, perdón, de aparatos, los aparatos y sistemas van a pertenecer a distintos grupos. Por ejemplo, dentro del grupo de lo que es la relación, de lo relacional, vamos a encontrar al óseo, muscular y sensorial. En la coordinación, el grupo de coordinación, nervioso y endocrino, los aparatos y sistemas que van a participar dentro del grupo, o sea, dentro de la nutrición, van a ser el digestivo, el circulatorio, respiratorio y urinario. Y por último, el del grupo de la perpetuación, ¿sí? En este grupo vamos a encontrar a los reproductores, a los aparatos reproductores femeninos y masculinos.
Continuamos. Vamos a estudiar ahora los tejidos o epitelios. Repasamos cuando veíamos niveles de organización. Decíamos que hay un nivel que es el tisular, es el de los tejidos, que es después del nivel celular. Los tejidos, los 4 tejidos básicos que vamos a encontrar, contribuyen a la homeostasis mediante el cumplimiento de diversas funciones como protección, soporte, comunicación intercelular y resistencia contra las enfermedades, entre otras funciones. Vamos a encontrar, dijimos, 4 tipos de tejidos, los cuales tienen células diferentes que van a variar en la forma, en la estructura y en la función, además de la distribución. Los 4 tejidos que vamos a estudiar son el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Vamos a comenzar con el epitelial. Esto es lo más importante que tenemos que saber del tejido epitelial. ¿Qué es el tejido epitelial? Son tejidos que van a revestir las superficies corporales y tapizar órganos huecos. Quiere decir tapizar órganos huecos, van a formar parte de la luz de algunas cavidades y los conductos. Dan origen a las glándulas, ya que forman la parte secretora de estas. Tienen inervación propia, ¿sí? Inervación nerviosa propia, pero son avasculares. ¿Qué significa que son avasculares? Que no llegan vasos sanguíneos hasta este tejido. Entonces van a depender del tejido conectivo, que es el que vamos a ver a continuación, que sí es un tejido vascularizado, para obtener sus nutrientes y eliminar los desechos. Tienen una gran velocidad de división celular, mitosis. Los tejidos epiteliales se pueden dividir en 2 tipos, los de cobertura y los de revestimiento, que forman la capa externa de la piel y de algunos órganos internos, y también la capa interna de los vasos sanguíneos. El endotelio es la capa interna de los vasos sanguíneos. Ya lo vamos a ver. Los conductos y las cavidades corporales y tapiza el interior de los aparatos respiratorios, digestivo, urinario y reproductor. El segundo epitelio es el glandular, que constituye, como decíamos antes al principio, la porción secretora de las glándulas, como la tiroides, las suprarrenales y las sudoríparas. En el dibujo vemos que menciona la membrana basal. Es importante conocerla porque en ella apoyan todos los epitelios. Como vemos, después de la membrana basal viene el tejido conectivo. Debemos conocer también que tienen una superficie libre o apical, ¿sí? Es una superficie más externa, por decirlo de alguna manera. No decimos en este caso cefálica o hacia arriba porque es la más externa, ¿sí? No está arriba o abajo, es solamente externa respecto de los tejidos que van por debajo de la lámina basal y del tejido conectivo. Y después tiene superficies laterales. En estas superficies vamos a encontrar uniones fuertes que mantienen unidas a las células para mantener la integridad del tejido, como son por ejemplo desmosomas, y no vienen al caso, pero bueno, si quieren lo vamos a ver. En el dibujo también podemos ver, en el grafiquito, como decíamos, es avascular, o sea, no tiene entre las células, no vemos vasos sanguíneos, sí lo vemos por debajo donde dice tejido conectivo. Eso es lo que quería significar el texto cuando decía que tiene inervación propia, o sea, tiene un nervio que les llega, pero no tienen vasos sanguíneos. Se alimenta y elimina sus desechos por medio de este tejido conectivo. Para poder clasificar al tejido epitelial nos vamos a basar en 2 características fundamentales, que son la forma de la célula y la disposición que representan la base para clasificar al epitelio y de cobertura y de revestimiento. Entonces, por su forma y por su disposición, o sea, por las distintas capas o no. Primero arranquemos por la forma. El primero que dice pavimentoso, también podemos utilizar la palabra plano, ¿sí? Pavimentoso y plano es exactamente lo mismo. Como podemos ver, la altura es más pequeña que el ancho, predomina el ancho sobre la altura. En la cúbica va a predominar,
o sea, no va a haber un predominio exacto de altura o sea, entre la altura y el ancho, y la cilíndrica predomina la altura sobre el ancho. Eso es en cuanto a la forma celular. Entonces los vamos a diferenciar en plano, cúbico o cilíndrico, basándonos en la forma de la célula. Y respecto de las capas, decimos que es un epitelio simple, siempre que encontremos una sola capa, como vemos en el primer dibujo, en el que dice simple. O estratificado, el último, vamos primero al último, en el que no tenemos una capa, sino tenemos varias capas, ¿sí? En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 capas celulares aproximado. Ese es un epitelio estratificado. El pseudoestratificado se llama pseudoestratificado porque no, o sea, si bien todas apoyan sobre la membrana basal, podemos ver algunas que parecen como que no estuvieran. O sea, no se puede identificar bien cuántas capas hay en este epitelio. Entonces, por eso se denomina epitelio pseudoestratificado. También podemos encontrar otro que se llama de transición, como es el caso del epitelio de la vejiga. Es de transición porque tienen una forma cuando la vejiga está vacía y otra forma distinta, más estirada, cuando la vejiga está llena. Estas serían las dos formas que tenemos para clasificar al tejido epitelial. Volvemos a la disposición de capas. Podemos decir que el que dice simple sería un epitelio cúbico simple. Y el último, el estratificado, sería un epitelio cúbico estratificado, ¿sí? Como para identificarlos. En el de abajo, en la forma celular, el que dice pavimentoso, que dijimos que le podemos llamar plano, si tuviéramos otra capa sobre esa misma capa, otra y otra y otra, sería un epitelio plano estratificado, como es el caso de la piel. La piel es un epitelio plano estratificado, con otras características que ya vamos a ver. En esta imagen tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, vemos un corte transversal del epitelio simple del peritoneo, ¿sí? Es un epitelio plano simple, arriba a la izquierda. Es el mismo dibujo que el que veíamos en la imagen anterior. En esta imagen, ¿sí? Pavimentoso, el que dice forma celular pavimentoso, pero nosotros le vamos a llamar plano. Plano simple. Tenemos arriba a la derecha un corte transversal del epitelio cilíndrico pseudoestratificado de la tráquea. La tráquea es un epitelio ciliado, tiene cilias. Ya lo vamos a ver, no se preocupen por los nombres. Siempre es para ir agregando de a poquito un poco más de terminología. Y dijimos que es cilíndrico y pseudoestratificado porque no se puede identificar que todas las... O sea, no podemos identificar el número de capas, por eso lo vamos a llamar pseudoestratificado. Lo llaman pseudoestratificado. Abajo a la izquierda tenemos un corte transversal, son todos cortes transversales de un epitelio cilíndrico simple, no ciliado en este caso, no tiene cilias. Es un corte de yeyuno, del intestino delgado. Y abajo a la derecha, el último corte es un corte de los túbulos urinarios, que es un epitelio cúbico simple, ¿sí? Vemos la forma cúbica de la célula, donde no predomina ni la altura ni el ancho, y una sola capa, por eso decimos que es un epitelio cúbico simple. Vamos ahora con el tejido conectivo. ¿Qué debemos saber del tejido conectivo? Este es un tejido que va a dar soporte y protección al cuerpo y a los órganos. El cuerpo humano tiene varios tipos de tejidos que mantienen los órganos unidos y almacenan energía en forma de grasa. Vemos abajo en el dibujo un adipocito, ¿sí? Esa es la forma de almacenamiento de grasa. Ayudan a otorgar inmunidad contra microorganismos patógenos. ¿De qué manera? Transportan, como es muy vascularizado, transportan por medio de la sangre, como veíamos antes en el inmunitario y en el linfático, se me había olvidado. Las diversas clases de tejidos conectivos presentan distintas funciones. Se unen entre sí, sostienen y fortalecen a otros tejidos corporales. Vieron que está por debajo del epitelio siempre, ¿no? Entre la lámina basal y el epitelio vamos a encontrar a este tejido conectivo en todas las partes del cuerpo. Protegen y aíslan los órganos internos.
van a formar compartimentos para estructuras como los músculos esqueléticos, ya lo vamos a ver, es una cubierta que tienen los músculos, funcionan como principal medio de transporte del organismo. Esto, bueno, repetimos, la sangre es un tejido conectivo. No, perdón, no repetimos, esto es una parte aparte que habla de que la sangre es un tejido conectivo líquido, ¿sí? Y son el depósito principal de las reservas de energía. Esto sí lo repetimos, lo dijimos anteriormente. Eh, la célula principal del tejido conectivo suele ser el fibroblasto, del que sí podemos llegar a hablar muchísimo, que está compuesto por fibras de colágeno. Bueno, tenemos para hablar bastante. En la imagen también vemos un macrófago, que es una célula de la inmunidad, un mastocito, un neutrófilo. Son todas células del sistema de defensa del organismo, que los vamos a encontrar en el tejido conectivo. ¿Sí? Estos o sea, van a introducirse en el vaso sanguíneo y van a ir al lugar donde tengan que ir a atacar a un organismo invasor. Vamos con el tejido muscular. Se hizo bastante largo el video, pero ya terminamos. Eh, Vamos a ver que los tejidos musculares están constituidos por células alargadas que se denominan fibras musculares o miocitos. Estas utilizan el ATP, el adenosintrifosfato, para generar la fuerza. Ya lo vimos en algún momento, ¿sí? La miocina caminando sobre la actina. Lo vamos a ver en profundidad cuando lo veamos, así que solamente esto es una aproximación. Como resultado, el músculo produce los movimientos del cuerpo, entonces la actina caminando sobre la miocina mantiene la postura y genera calor. También brinda protección, ¿sí? Vieron que muchos de lo que estamos viendo, una de las principales funciones es la protección del cuerpo. Y de acuerdo a su localización y a algunas características estructurales y funcionales, se clasifica en esquelético, cardíaco y liso. La imagen que estamos viendo pertenece a un corte de músculo esquelético estriado, músculo estriado, se inserta en los huesos por medio de tendones, es estriado, como ya repetimos, su unidad funcional es el sarcómero, va a utilizar la energía del ATP para realizar la contracción y las funciones de movimiento, postura, producción de calor y protección. ¿Qué más podemos decir? Que son multinucleados, ya lo habíamos visto, justamente porque necesitan una producción muy grande de ATP. Y pasamos al siguiente. Vamos terminando. Esta es una imagen del músculo cardíaco. Es estriado también, posee discos intercalares. Estos discos intercalares son uniones entre las células, uniones comunicantes. Se pueden comunicar los citoplasmas. Poseen a veces uno o dos, pueden tener dos núcleos. Y lo vamos a encontrar en las paredes del corazón, que, como ya dijimos anteriormente, bombea la sangre hacia todas las partes del cuerpo. Por último encontramos el músculo liso. Este músculo lo vamos a encontrar en el ojo, en la pared de las estructuras internas huecas como los vasos sanguíneos. ¿Sí? Los vasos sanguíneos tienen musculatura lisa. Las vías aéreas pulmonares, el estómago, intestinos, vesícula biliar, vejiga y el útero. Función de movimiento, ¿sí? Contracción o constricción de los vasos y las vías aéreas, propulsión de los alimentos por peristaltismo a lo largo del tubo digestivo y, por ejemplo, construcción de la vejiga y la vesícula biliar. Y vemos ahí un ejemplo de una fibra muscular lisa. ¿Sí? Podemos ver que tiene un solo núcleo, que se diferencia muchísimo, por ejemplo, de estas fibras musculares cardíacas, que tienen muchas más estructuras, tienen los discos intercalares que mencionamos, que son uniones entre las distintas células, y por supuesto que también varían en apariencia con esta que es una fibra muscular esquelética. ¿Sí? Bueno, y hasta acá vamos a llegar con esta parte. Nos queda el tejido tegumentario, que le vamos a dar una clase especial, y terminaríamos ya con la unidad 2. Espero que, si bien se hizo largo, haya sido de su agrado y que puedan estudiar muchísimo. Nos vemos la próxima clase.